ay, ¿cómo se llama esto? Principio, eh, elementos, capacidad, consentimiento, objeto, causa y extremidades. En la capacidad está el consentimiento. Hay un vicio en cuanto a los vicios de consentimiento, por error, fuerza o dolo. Y había en ese caso una especie de fuerza, es decir, yo te voy a contratar siempre y cuando me firmes este documento. Entonces, eso de alguna manera entraba, condicionaba la contratación de esa persona y eso está prohibido por la Constitución, eso está prohibido por el Código de Trabajo. Y lo que había era que buscar en esa tesis anterior, que estuve yo también de director, que salió muy bien, sacaron 10, pero ese tema está repetido, tema está repetido. O sea, ese tema ya está desarrollado. Porque, ¿quién aprobó? Mm, Pero puede ponerlo como análisis, ¿no? sí, a ver, no, a lo mejor lo que vamos a hacer, le vamos a dar otro tema para que pueda cambiar el tema. Algo que sea mucho más nuevo. Ya de eso ya hemos hablado. Entonces, pero igual lo voy a ayudar, tranquilo. Yo lo voy a ayudar. Lo voy a ayudar. No se me desinfle que igual el tema de investigación está bien, pero hay que ver hasta dónde llega con eso. A ver, y hasta aquí otros más. Estábamos en Chalco, ya. Cochea, Plúa, Coronel Cagua, Presente, doctor. Buenas tardes. hola. Herráez Cortés, Presente, doctor. García Sotomayor, Buenas tardes, presente. ya llegó Andrade López, todavía no. Herrera Tigua, Presente. Luces Fajardo, Tardes, doctor, presente. Lucín Murillo, Marmolejo Peláez, Presente, doctor. Martínez Granda, Presente, doctor. Maullín Arboleda, Presente, doctor. Buenas tardes. Moreta Pérez, Presente, buenas tardes. Adamaris, eh, Ivette Muñiz, Buenas tardes, doctor, presente. más abajo, Mariela Orellana, Presente, doctor. Palacios, ahí está Ángelo, lo vi, Palacios Vera Lisset, Presente, buenas noches. buenas noches, Pirco Herrera, Presente, buenas tardes. Pisco Cañarte, Presente, doctor, buenas tardes. Rodríguez Carranza, Presente, doctor, buenas tardes. Romero Murga, Presente, doctor, buenas tardes. Romero Vera,
Ruiz Reyes. Solórzano Mayesa. Mayesa. Tierra Portilla. Presente, buenas tardes. Hola. Vega Jiménez. Presente, buenas tardes. Villasis Rosado. Presente, buenas tardes. Zambrano La Torre. Presente, buenas tardes. Zúñiga Quesada. Presente, doctor, buenas noches. Está. Faltan tres entonces. Faltan Solórzano Mayesa, Ruiz Reyes Sheila, Romero Vera. Tres, cuatro. Lucín Murillo, Cochea Plúa Jennifer y Andrade López César. Seis. Ok. Tienen hasta las seis gente para entrar. Ok. El Chelsea, perdón, el Chelsea. Chalco, César, ¿no? César. ¿En qué nos quedamos en la semana anterior? Os, Doctor, no, dígame. doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, disculpe. Lo que pasa es que usted dejó asignada una tarea el día viernes, ¿no? Sí, La tarea recién reflejó el día de hoy a las 4 de la tarde. No está habilitada el día viernes. No sé si solo a mí me pasó este problema, pero a mí no me reflejó la tarea en todo lo que es el fin de semana. A mí tampoco. A todos, doctor, recién reflejó hace minutos, a toditos. Sí, y sí, recién apareció, doctor, hace pocos segundos, minutos apareció la tarea, doctor. O sea, no está desde el viernes, apareció hoy. Tal No vez sé, la Es, configuró mal. a la no, final no porque no, porque no he movido nada. No he movido, desde el viernes que Pero la tal vez dejé, ya estaba no he movido configurada nada. así. Es verdad, la tarea está configurada desde el viernes, pero no reflejaba. O sea, sale que está Exacto. configurada desde el viernes, pero nunca reflejó la tarea, doctor. ¿Y cuál es mi culpa? Nada, pues, es el problema de la plataforma. Pero eso nos perjudica a nosotros al ser problema de la plataforma. O hay una prórroga de tiempo que usted nos va a dar para poder adjuntar la tarea, porque al menos no salía Nada. reflejada. Y yo reviso todos los días el campus y no estaba reflejada. Usted tiene que haber llamado a Ángelo para que me llame Ángelo a mí de fin de semana. Porque yo ya no, mi computador lo cerré el viernes y se finí hasta ahorita. igual está hasta mañana, mañana martes 8 de abril, hasta las 11:59 está Así el jueves. es. Así que es un tema únicamente de ustedes. A ver, ¿algo más usted quería decir, Carlos Maullín? Usted que encendió la llama. Claro que sí, doctor. Lo que pasa es que no sé si, o sea, yo no logro entender muy bien el deber porque dice analizar el contenido al alcance de la motivación a partir de una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Pero, o sea, no entiendo si hay que buscar una sentencia en general o no Hay sé, que buscar la sentencia, la última sentencia de motivación. la ¿Ah? última sentencia. Ya. Mm. ¿Le escucharon? No.
Le voy a ayudar solamente con la sentencia, nada más le voy a ayudar. 11:58. Claro, Ahí, 1158 EP, 21, garantía. ahí tienen para que se diviertan. Hasta mañana a las 11:50. A las 11:59 ingresan la tarea y a las 12:01 que están durmiendo. Tranquilo. Y que Doctor, no se disculpe, salto buenas tardes. que le Hay le compañeros gusta en sala de farrear. espera. Ya nadie se lo espera. No hay nadie en sala de espera. Aquí tengo yo el control. Voy a irme para tomar la última vez. Ahí faltaba Andrade López, entró. Cochea Plúa, Lucín Murillo, Doc, buenas tardes, presente. ahí está. ¿Quién más estaba aquí? Romero Vera, Nicole. Ruiz Reyes, Sheila. Solórzano Mayesa, Julio. Nadie más. Así que me esperan por un momento que recién la universidad me acaba de enviar ahorita un mensaje que debo firmar el contrato porque si no se quedan sin profesor. ¿Qué, Lo- doctor? lo- qué vaina? La universidad, miren, hace un minuto acaban de enviar que debo firmar el contrato ahorita. Terrible. Yo no sé quién está ahorita en la universidad, quién está a cargo de ese tema. ¿Ya que se va a la universidad, doctor? ¿Ah? ¿Se va ahorita a la universidad a firmar el contrato? No, Es es electrónico. electrónica. Lo bueno es que tiene firma electrónica. Ok. Si no, Profesor, ya vive en el presente. La falla, pues de aquí el edificio, ahí hasta allá, imposible. Pero ahorita el tráfico que le coge, doctor. ¿Qué? No, me lo acaban de pasar por el sistema, por el correo electrónico. Correo electrónico. Que lo firme inmediatamente. Yo no sé quién está haciendo esas cosas en la universidad.
pero están más lentos que un bolero. Eso no es nada, doctor, porque en la madrugada envían correos de la universidad. En la madrugada. Entonces, ahora sí les creo lo del tema de que recién llega el de... Ahora sí les creo. Porque yo chequeé, doctor, yo tengo A ver, clases ¿alguien más llegó? ¿De qué? que yo chequeé la plataforma, yo tengo inglés hasta las 4, doctor, y no había ningún deber a las 4, y ahorita apareció el del deber en el transcurso de 1 hora. Entonces hay problema en la plataforma, doctor, creo. Bueno, a mí me enviaron a mí por correo el contrato, ¿no? Pero sí, si ustedes me dicen eso y a mí acá pasar aquello, con seguridad. Eh, hay un fulano que apareció aquí en clase, no sé si fue con ustedes, que me apareció en clase aquí el día viernes, enviando unas fotos medias extrañas ahí de Jorgito, el chiquito ese de Jorgito, medio patanesco el tema. Y además de eso, otras cosas más que no voy a comentar. Y hoy día, en la clase de la mañana de Nadia Villón, apareció una sala virtual en la que supuestamente la clase iba a dar ella clases y aparecía mi nombre. Entonces, este señor que se llama Roberto Delgado, que es el que ha estado haciendo esas bromas, y no es estudiante de la universidad, pero dice que alguien le dio, alguien de los estudiantes El le link, dio el link el link. e ingresó, porque dice que quiere ser estudiante de la universidad, pero no es. Entonces él empezó a hacer todas estas estupideces. Aquí hay un Julio Andrés Solórzano, no lo tengo yo en clase. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Julio Andrés Solórzano. El último de los mohicanos. Y ahí vos Solórzano. ¿Cómo Solórzano está, doctor? llegó. Muy buenas tardes. Soy yo, Solórzano. Buenas noches. Ok, nadie más ingresa. A ver, vamos a concentrarnos en la clase. A ver, nos habíamos quedado, según su compañero, en lo que eran nulidades del acto administrativo. Y sobre eso, a partir de ello, por eso les pedí que revisen el tema motivacional relacionado con el acto administrativo, porque allí en esta sentencia hablan también de los actos administrativos, cuándo deben ser y cómo deben ser motivados. Y les sugiero que esa sentencia la revisen, analicen respecto de lo que dispone en la parte final la Corte Constitucional. La sentencia les va a servir a ustedes hasta que salga la nueva sentencia sobre motivación, esa. 1158 se llama. 1158. Bueno, aquí. Okay. Hoy día vamos a ver respecto de ciertas diferencias entre la acción de plena jurisdicción o subjetivo y acción de anulación objetiva o por exceso de poder.
En la norma del COGEP se establecen varias posibilidades de acción relacionadas entre el sujeto de la acción, que es activo, que es el administrado, y el sujeto pasivo de la acción, que es el demandado o la institución pública, cualquiera que se demande. Estas acciones, identificadas como tal, la van a encontrar en el 306 y luego en 326. Vamos a tomar lectura de COGEP, me refiero. Vamos a tomar lectura del 306 primero. En la voz Doctor, de no se olvide de Mike. grabar, disculpe. Sí, No está gracias. Muy grabando. gentil, muy gentil. Recording in progress. En la voz de Mike. Maullín, el 326 del COGEP. 306. Michelle Vega, que tiene una foto ignora. Disculpe, no me di cuenta que tenía apagada la cámara. Una foto encantadora, pero no se la puede a una, a las dos. Voy a sacar clases. Nadie puede tener apagada la cámara, porque justo que está apagada la cámara le pido que responda algo. A Ariana Romero igual, le digo lo mismo. A Jean-Pierre Avilés igual. A Pisco Cañarte Belén, lo mismo. Doctor, tengo encendida la cámara. Alan Lucín Murillo, lo mismo. Doctor, mi Si, cámara está encendida. si alguien apaga la cámara y yo la saco de clases, no hay lugar de reclamo, por si acaso. Si mantengan la cámara encendida. Ok. Les comentaba que en esta 106 se establece en la lectura las acciones que vamos a tener respecto de, y los tiempos que van a tener respecto de lo que corresponde a un proceso contencioso administrativo. Así que le ruego a Michelle Vega que por favor tome lectura del 306 del COGEP. Les pedí a todos que tengan ya su código anillado, porque así como lo comencé la semana pasada, se va a continuar haciendo concordancias. Y se los prometo, y se lo he sentado ante notario. Les tomo con libro abierto, no con dispositivos electrónicos. Eso no hay en los exámenes conmigo. Hay solamente libros abiertos. Deben ser las leyes. Así que si no tienen los códigos abiertos, nunca van a poder hacer concordancias. Creo que tome lectura, si no es Michelle Vega, entonces que tome lectura Francis Coronel. Sí lo tengo, sí lo tengo. 306, A ¿verdad? ver, sí, por favor. A ver, artículo 306. Oportunidad para presentar la demanda para el ejercicio de las acciones contencioso-tributarias y contencioso-administrativas se observa lo siguiente. 1. En los casos que se interponga una acción subjetiva o plena de jurisdicción, el término para proponer la demanda será de 90 días, contados a partir del día siguiente a la fecha Allí que se tienen, conoce ok, el acto impugnado. ahí tienen ya respuestas a preguntas de exámenes. Allí, miren que están, ahí Ya. hay ya tiempos para presentar la demanda. Siga, continúe. 2. En los casos de acción objetiva o de anulación por exceso de poder, el plazo para proponer la demanda será de 3 años, a partir del día siguiente a la fecha de expedición del acto impugnado. 3. En casos
que sean de materia contractual y otras de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, se podrá proponer la demanda dentro del plazo de 5 años. 4. La acción de la lesividad podrá interponerse en el término de 90 días a partir del día siguiente a la fecha de la declaratoria de lesividad. 5. En las acciones contencioso-tributarias de impugnación o directas, el término para demandar será de 60 días desde que se notificó con el acto administrativo tributario o se produjo el hecho o acto que se funde la acción. 6. El pago indebido, pago en exceso o devoluciones de lo debidamente pagado se propondrá en el plazo de 3 años desde que se produjo el pago o desde la determinación según el caso. 7. Las demás acciones que sean de competencia de las o los juzgadores, el término o plazo será el determinado en la ley de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, perdón. Ok. ¿Qué es una acción subjetiva? No sé si ustedes vieron alguien que, si quieren participar, alguien que pueda establecer alguna especie de comentario, conceptos o definición sobre acción subjetiva. Esto ustedes tuvieron que haberlo visto con derecho administrativo. Pero si alguien lo quiere decir, si no, se los digo yo nomás. Quería ver la participación estudiantil. ¿Alguien? Ok. ¿Qué entendemos? Dígame. Perdón, que yo creo que es para impugnar un acto administrativo, si mal no recuerdo. Ujú. Pero ¿por qué lo impugna? Tranquilo. A ver, ¿qué se entiende por subjetivo en cuanto a esta acción? ¿Qué es lo subjetivo? ¿A quiénes tienen derecho a esto? A esta clase de acciones. Quienes tienen derecho a las acciones subjetivas son todas las personas a las cuales posiblemente se les haya vulnerado alguna forma de derechos. También lo pueden hacer, o sea, mejor dicho, lo pueden hacer personas naturales o lo pueden hacer personas jurídicas, privadas, ¿no? La clase anterior hablábamos de ciertos actos que pueden reñir contra el buen desempeño de los servicios públicos. Y entonces cuando hay esos malos desempeños o malas actuaciones en el servicio público, alguien plantea una demanda de acción subjetiva contra esa institución pública. Llámese municipio, si mañana me van a clausurar mi oficina o mi negocio por supuesta falta de medidas en cuanto al uso de suelo, es posible que esta institución privada o esta oficina particular deba demandar en acción subjetiva esa posible vulneración del derecho. Por eso se dice que entenderíamos que este subjetivo o este derecho subjetivo lo tiene cualquier persona. Cualquier persona. La acción de plena jurisdicción subjetiva, insisto, busca proteger un derecho subjetivo del demandante que presuntamente ha sido de alguna manera negado, desconocido o parcialmente reconocido. Y esto ocurre generalmente cuando hechos y actos administrativos producen efectos legales directos. Y se destaca entre ellos que esta acción como tal, esta de acción subjetiva me refiero, se lleva a cabo contra
normativas, por ejemplo, reglamentarias o actuaciones de una ordenanza municipal que ejecuta una norma heteroaplicativa o un acto heteroaplicativo. Me refiero a esos actos que no obstante devienen de una norma, para que puedan ejecutarse necesitan una actuación posterior. Como por ejemplo, si hay una ordenanza municipal que dispone la prohibición de venta de artículos en la calle, entonces si alguien mañana está vendiendo artículos en la calle, debe haber algo, no solo porque la norma lo impide, sino porque debe haber alguien que le va a sancionar, y entonces contra esa sanción, que es lo heteroaplicativo, es lo que va a demandarse por parte de los usuarios de ese servicio o aquella persona que tiene su negocio y que por producto de ese momento de incautación, de lo que sea que haga estos señores de los policías municipales, ejecuten. Por ejemplo, ese acto produce una heteroaplicatividad que obliga que posterior a él se pueda demandar una acción subjetiva contra un acto objetivo que deviene de la administración pública a través de su máxima autoridad, que tiene esa potestad para poder sancionar, tal como lo habíamos conversado en la clase anterior. En el artículo 326, Francis Coronel, por favor, Francis Coronel. Toma lectura. Sí. Artículo El número 326. uno. El número 1 del 326. Procedimiento contencioso administrativo. Artículo 326. Acciones en el procedimiento contencioso administrativo. Se tramitarán en procedimiento contencioso administrativo las siguientes acciones. 1. La de plena jurisdicción o subjetiva, que ampara un derecho subjetivo de la o del accionante, presuntamente negado, desconocido o no reconocido, total o parcialmente por hechos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos. Procede también esta acción contra actos normativos que lesionen derechos subjetivos. ¿Ok? Ahí tienen una gama de servicios o de productos, digo yo, que les sirve mañana para poder identificar por qué ustedes van a plantear por su cliente una acción contenciosa administrativa. Ese número 1 del artículo 326 determina entonces la primera posibilidad para demandar por actos de plena jurisdicción o subjetivo. Luego, también pudimos revisar que esa acción subjetiva en la jurisdicción contenciosa administrativa procede a defender los derechos, como habíamos mencionado, ya sea contra una pretensión directa hacia una persona, es decir, por ejemplo, cuando se ha creado un derecho que está expuesto en la ley o en algún contrato de carácter administrativo y que a su vez se lo ha vulnerado, por la misma razón se busca reparar ese daño que éste hubiese causado. Ya cuando hablamos de acción objetiva, salimos de acción subjetiva, vamos a la acción objetiva. Así como lo repetía la compañera al inicio de la lectura del 306, esa anulación objetiva o por exceso de poder, básicamente es aquella medida que protege el cumplimiento de la norma objetiva en cuanto al ámbito administrativo. Ustedes, cuando fueron estudiantes de primero o segundo semestre,
se les explicaba el tema de lo que eran clasificación de normas. Y entre ellas había unas subjetivas, y entre ellas había unas objetivas, entre ellas había unas autoaplicativas, unas heteroaplicativas, etc. Muchas normas en la clasificación de las mismas. Pero esta objetiva tiene que ver entonces con el cumplimiento de una norma objetiva incumplida. Y cabe señalar que puede ser solicitada por cualquier persona que tenga aquel interés directo, un interés directo, justificando cualquier tipo de error legal. Cuando hablo de error legal, hablamos de error en la normativa, ¿ya? No obstante que los actos administrativos tienen o son actos que por efectos de la doctrina y de la ley tienen presunción de legitimidad y además la presunción de legalidad, esos actos o contratos o actos normativos tienen solamente o están posibilitados en ser revisados a través de una acción objetiva. Entre la acción objetiva y la acción subjetiva ya tenemos una diferencia de tiempos para poder ejercerla. Y a través de la compañera que inició con la lectura, se entendería o se entiende, porque así la norma lo determina, que la acción subjetiva tiene una posibilidad de ser demandada de 90 días a partir de su notificación, de una notificación que le causó el conflicto subjetivo a la persona natural o jurídica, privada. Asimismo, hay una acción objetiva que tiene ahora un plazo diferente y habla la ley de 3 años y tiene que ver con todos, por ejemplo, estos contratos a los que la LONS, es decir, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, les permite para poder ejercer contra ese contrato o las fallas contractuales del mismo, el tiempo de 3 años para iniciar una acción contenciosa administrativa. Le pido por favor a Francis Coronel que nos lea la norma 326, ahora el número 2. Artículo 326, Número numeral 2. La de anulación objetiva o por exceso de poder que tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva de carácter administrativo y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal. ¿Ok? Esto significa entonces que esta acción está solo determinada para estos actos que nacen de un origen contractual, por ejemplo, o que nacen de un origen legal, en el caso de la lectura, y que van a conducir a las partes a defender su posición en materia contractual, todo lo que sucedió en el contrato, todas las cláusulas de ese contrato que hubieran sido irrespetadas, por ejemplo, por el sector público. Vamos a poner el caso de la construcción de una vereda en donde la obra fue entregada, pero no se ha pagado. O la obra fue entregada y causó un accidente a una persona que pasaba en ese momento por ahí, o accidente a algún trabajador. Todo eso pudiese ser mañana un origen de carácter objetivo, ya no durante 90 días después de la notificación del acto que vulneraba, sino a partir del día siguiente, a partir del momento en que sucede la complicación para esa persona,
el siniestro o además una terminación unilateral de un contrato que lo ocasionó una demora en la entrega de la obra o algo, o un mal informe, o una mala información o informe del administrador de contratos, El etcétera, etcétera. fiscalizador. Doctor, También una puede ser pregunta. fiscalizador. Las obras por lo general tienen pólizas de responsabilidad civil. Bueno, o sea, Ujú. en los contratos que yo he podido ejecutar porque trabajo en contratación Ajá, pública. ahí chévere. En el tema de obras, siempre, o sea, siempre los contratos de obras que he hecho tienen responsabilidad civil. Incluso esa es una de las cláusulas contractuales para poder adjudicar, o sea, uno de los requisitos contractuales para poder adjudicar Una un fianza. contratista. Así es. Ujú. Ujú. Estamos de acuerdo. Pero cuando la orientación de ese particular es a reclamarle al sector público, ¿por qué, por ejemplo, han incumplido con el pago? No obstante que ellos han mantenido vigente su póliza de fiel cumplimiento, por ejemplo. ¿Por qué no les pagan inmediatamente o por qué les terminaron unilateralmente un contrato por una mala información del fiscalizador de la obra o del administrador de la obra? Que a veces también puede ser el fiscalizador u otras personas. Pero en ese caso, o en todos estos casos, produce una reclamación de carácter objetiva o acción objetiva en los tiempos y los términos que señala este 326 en cuanto ahora me refiero al número 2 en la acción objetiva. De allí los pormenores en cuanto al tema lo podemos ir viendo ya más adelante en cuanto al desarrollo en sí del procedimiento contencioso administrativo. Luego viene la acción de lesividad. Tome lectura, por favor, en 326, número 3. Francis. Artículo 326.3. La de lesividad que pretende revocar un acto administrativo que genera un derecho subjetivo a favor del administrado y que lesiona el interés público. La lesividad que se aspira a revocar a través de un acto administrativo, que fue dado a través de ese acto administrativo, ese es el mismo que debe causar un derecho en favor de una persona administrada. Y esta debe dañar además el interés público. Vamos a poner el ejemplo. El municipio de Guayaquil, en el ejercicio del ejemplo, le entrega una autorización para que la aplicación GoGirl, que ahora va a haber otra que se llama GoGay, no sé para qué la están haciendo nacer, ¿okay? Una es para damas, otra es para gay. Por ahí está saliendo ya la noticia, GoGay. ¿Sí? Ahora van a escoger taxi también ellos, perdón, todos o ellas. Y entonces mañana autorizada que puedan utilizar, que puedan valerse de esa aplicación, esa autorización va a contaminar una norma de derecho público que prohíbe discriminar. Y entonces, al prohibir discriminar, pero sin embargo la empiezan a aplicar, el municipio debe declarar su acto lesivo. Y una vez declarado su acto lesivo, debe dirigirse al contencioso administrativo para que sea este órgano jurisdiccional el que solamente él le pueda dar de baja a su acto administrativo lesivo. Ese acto por lesividad solamente lo va a conocer la administración jurisdiccional del contencioso para dar de baja al acto producido o el acto nacido en la administración pública. Quisiera poner algo en la SENAE, como la SENAE solamente obedece a normas que nacen en el sistema de legislación nacional, entonces
Difícilmente encontraría yo un ejemplo en materia de SENAE, a no ser que produzcan una eventual reglamentación para cierta contratación de maquinarias en los puertos. Pudiera pasar que eso vaya contra el derecho público o contra el interés público, ¿verdad? No se olviden que todas las instituciones en el país o en la legislación nuestra tienen un interés público. Por ejemplo, ¿cuál es el interés público de la Procuraduría General del Estado? La defensa del sector público. Ese es interés público, su aspecto misional. El interés público, control de legalidad. El interés público, todo lo que está determinado en la Constitución de la República en cuanto a las funciones del procurador. Ahí hay un interés público. Ahí, asimismo, hay un interés público en la Contraloría. Asimismo, hay un interés público en el SENAE, por ejemplo. El tema del control de todo lo que significa ingreso y salida de productos en materia comercial corresponde a un interés público que solo le compete a la SENAE. Entonces, cuando ese interés público se vulnera, de alguna manera, entonces se dice que el acto administrativo es lesivo. Y si es lesivo, entonces tiene que declararlo lesivo la administración pública y pedir y demandar ante el contencioso administrativo que éste le declare como tal la lesividad en una sentencia jurisdiccional. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, damas y caballeros? No se olviden que todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que estamos señalando en normas, todo está concordado. A lo último les voy a pedir que concuerden con unas normas que ya se las voy a mencionar. A lo último de la lectura. Las acciones especiales también están contenidas en el 326. ¿Iba a decir usted algo, Joel Marmolejo? Diga. Sí, doctor. Bueno, más que todo una consulta, una pregunta sería en base a lo que está hablando. Ya sabiendo que las actuaciones administrativas son los actos administrativos, los hechos administrativos, pero mi pregunta es, ¿yo puedo presentar una acción subjetiva, que es un recurso en materia administrativa, ante un acto simple de la administración pública? A ver, los actos de simple administración, le pregunto, y si alguien lo puede contestar, porque fueron muchos estudiantes de Derecho Administrativo, ¿serán actos administrativos? Bueno, no, o sea, serían actuaciones administrativas en este sentido. Y son actos... Dentro de un mismo órgano, o sea, es algo interno, o sea, por eso solo los actos simples de administración caben solamente en sede administrativa o se pueden también en judicial. Así es. Solo claro, las actuaciones de simple administración van a ser agotadas siempre de acuerdo, como dice el 173 de la Constitución, van a ser agotadas en sede administrativa y luego van a la sede judicial cuando corresponda. Okay. Que lea alguien, por favor, el 173 de la Constitución. A ver, Francis Coronel. Ya, artículo 173. De la Constitución. Ajá. Ya, un ratito. Principios de la función judicial. Artículo 173. Ajá. Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. Ok. ¿Cuál es la explicación allí? La explicación es que todo acto administrativo viene precedido de unos informes que se le llaman actos de administración, ¿ya? O le llaman también actos propios, que son los que van a servir para configurar a un acto administrativo. Estos actos propios o estos informes o estos de simple administración son aquellos informes que sirven para que mañana la directora de la SENAE, Francis Coronel, pueda emitir un acto administrativo. Pero
como ese acto administrativo o esos informes o esos actos de simple administración pueden ser agotados en propia sede, entonces eso es lo que va a ocasionar que ese acto en autotutela pueda revisarse y pueda, si de ser el caso, yo he conocido muy pocos, ¿no? Dándole razón a sus mismos errores, la misma administración pública, porque es lo que procede. La administración pública hace un tamiz de lo que ha hecho sus informes o sus actos propios, ¿verdad? Esos actos propios no son otros actos que los indiciados o los iniciados por los propios funcionarios que no lo hacen de mala fe, pero que no sirven a veces para poder hacer un acto objetivo y que tomado aquellos pueden producir una complicación en el acto objetivo que le quitan validez o le quitan de una forma efecto jurídico. Y por eso se agotan en la vía, como lo dice esta norma constitucional leída por Francis. ¿Ya? Entonces, cuando esto se lo agota allí, en sede administrativa, se llama autotutela, porque puede llegar en sede hasta el momento después del acto, una revisión. En autotutela puede terminar con la falencia o con la ilegalidad del propio acto, porque descubrieron que Francia dice, no, aquí hay un informe que está patuleco, no podía haberse emitido este acto administrativo, en consecuencia se dispone que se dé de baja el acto administrativo y como consecuencia también se notifique al administrado de ser el caso. Pero lo que dice Joel Marmolejo tiene que ver entonces con este agotamiento en propia vía administrativa. ¿Ok? Las acciones especiales a las que se refiere esta norma de 306 y también el 326, porque las acciones especiales tienen un tiempo de acuerdo con su propia ley. Por ejemplo, hay unos tiempos para el silencio administrativo, que no es otra cosa que la inobservancia de una norma que obliga, que hacen hacer obligaciones de hacer, ¿no? Si yo estoy obligado a contestar o a dar una razón respecto de un contrato y no la doy, aun cuando estoy obligado por la ley, entonces pudiese ser mañana que la persecución que me hacen, que es con un tiempo especial, que habla de 15 días o de 30 días, pudiera sentirse que esa falta o esa inobservancia por parte de la administración pública pueda dar la oportunidad a que alguien me plantee un silencio administrativo positivo por algo que debía haberlo hecho y no lo hice. Vamos a poner un ejemplo. Hay un caso de un policía que de acuerdo con el COESCOP fue sacado de las filas. Vamos a poner un policía aduanero ya, para ponerlo en la misma vía de la SENAE. Un policía aduanero fue sancionado con COESCOP y fue dejado desvinculado de las filas, porque aparentaba existir una especie de concusión, una especie de estas formas de corruptela, y produjeron que en esa investigación se determine la salida del señor, se lo desvincule. Pero como no se observó el principio de proporcionalidad que habla la Corte Constitucional, esta persona, quien se inició un sumario investigatorio, luego una investigación de fiscalía, etc., al final fue sobreseído. Y de acuerdo con el COESCOP, este sobreseimiento obligaba a que la SENAE lo reintegre
lo reintegre por el principio de proporcionalidad, es decir, lo proporcional era hasta que se te investigue. Una vez que se te investigó y ya no fue lo que se había dispuesto para tu desvinculación, bueno, si eso ya se terminó y desapareció esa causa de desvinculación, debo volverte a vincular. Si el señor explica todo eso y mañana pide que sea vinculado, no obstante la misma intención normativa de este COESCOP, que así lo determina, esa persona va a demandar un silencio administrativo positivo. Ese silencio es una acción especial, es una acción especial, a la que se refiere el 306 en cuanto a los tiempos y también al 326 en cuanto a la aplicación de la misma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Cualquiera que ustedes piensen que pueda ser tonta, no se queden con la duda. A lo mejor puede ser, a lo mejor no lo es, y algo más explico. Entonces, cuando, haciendo ciertas diferencias, cuando el recurso objetivo se persigue o persigue siempre la anulación de un acto impugnado con todos sus efectos para el restablecimiento de la legalidad, con el subjetivo se pretende la declaratoria de legalidad del acto impugnado para alcanzar la protección del derecho subjetivo de un administrado, que presuntamente fue negado, desconocido o no reconocido. Ahí tienen ustedes la diferencia. Como dicen en el campo, claritamente. ¿Ok? Recuerden que nadie puede apagar las cámaras. El señor Julio Andrés Solórzano ingresó tarde y tiene apagada la cámara. Vamos a hacer como hacen en Norteamérica. Strike 1, strike 2, el strike 3, out. Strike 1 lleva strike 1, ya. Van dos strikes y ya saben que le puede pasar. Pero a mí no me gusta que me tengan las cámaras apagadas. Nunca. Alguna vez me tocó a mí dar unas charlas, unas clases. Bueno, que no, el precio era agradable que me pagaban para dar unas clases eh, a unos ecuatorianos que vivían en Dubái, pero yo decía, chévere, voy a dar clases a unos estudiantes, a unos ecuatorianos en Dubái, pero no me di cuenta del tiempo. Tenía que levantarme a las 2:30 de la mañana para darle clases a esa gente. Entonces, estaba uno cocinando al fondo, el otro estaba acostado en un mueble, y de allí ya no me gustó para nada el tema de las clases, así que estuve un mes y les dejé abandonado el barco. ¿Ok? Después de una semana les daré otro deber que tiene que ver con el recurso subjetivo y el recurso objetivo. Con seguridad a algunos les va a gustar esta acción contenciosa administrativa. Para mí es apasionante, más aún si aquí después se va a dar cuenta cómo se mezclan muchas cosas importantes para el tema del avance académico en cuanto a temas diferentes relacionados con el desenvolvimiento procesal de un proceso contencioso administrativo. Ok.
Van a ser las 7 de la noche. Vamos a hacer luego un momento, unos 5 minutos de receso para que tomen cafecito. Es lo único chévere de estos virtuales que para que no le cojan odio a uno, puedan comerse unas galletitas, cafecitos y luego regresar a clases todos cómodos. Pero en 5, doctor, no merendamos. ¿Cómo que no? ¿Se va a merendar o va a conversar? Sí, se va a merendar. Yo cuando estoy en la mesa me dicen, no, pues, no hablas nada, digo, estoy comiendo, pues y la mesa es para comer. Después de que hagamos, ya concluyamos el comer, entonces ahí sí conversemos de algunos temas. A ver. Yo quiero, vamos a enlazar ahorita, vamos a enlazar unas normas. La norma del Código General de Procesos con normas de las que ya hemos visto, de las que ya hemos visto, con normas del COGEP, pero en otra parte del articulado. La misma norma del COGEP, pero en otra parte del articulado, con normas de la Constitución de la República, con normas del COA, con normas del Código Orgánico de la Función Judicial, para ir, aunque ya creo que ya las mencionamos, igual las vamos otra vez a mencionar. Como para comenzar, vamos a utilizar déjenme acá, escoger. Capítulo segundo del Código Orgánico General de Procesos, sección primera, disposiciones comunes. Vamos a concordar los artículos 299, con el 306 del mismo COGEP. El artículo 300 del COGEP con los artículos 216 y 217, números 1, 4, 8, 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, COJ, y con la Constitución de la República, con los artículos 225, 226, 227. Y con el artículo 154 y subsiguientes de la Constitución. ¿Ok?
Nos juntamos en 10 minutos. Tomen agüita, conversen algo, para que no se vaya. Doctor, antes que se desconecte, si es tan amable, acépteme el otro dispositivo porque este se me va a descargar, por favor. Tengan cuidado cuando estén aceptando que alguien, o sea, que alguien no les copie o no sé cómo decirlo, pero a veces aparecen gente que se pegan a sus links o a sus dispositivos para poder ingresar y hacernos relajo en las clases. Eso me dijeron hoy día. Sí, entiendo. En este caso para mí es solo por el dispositivo que se me descarga. Bueno, si alguien conoce aquí a un tal Roberto Delgado, que una vez se la vayan cantando, lo voy a empezar a investigar. Ahí está otra vez Julio. Gracias, doctor. Ok, disfruten el momento.
Ok, los últimos 15 minutos. Algo que ustedes debieron haber revisado cuando estaban en los cursos anteriores, en Derecho Procesal, por ejemplo, es el manejo eh, relevante en cuanto a su aspecto académico, me refiero a ustedes, tuvieron que aprender. Por ejemplo, el término común. Por ejemplo, la competencia, ¿ya? La comparecencia. Y sobre eso vamos a ir rápidamente a pasar explicando algo y leyendo algo. Primero vamos a revisar el artículo 77 del COGEP. Mariela Ivón, por favor, tome lectura. Ya, doctor. Ya se va a quedar ciega de tanto que ve esa pantalla. Ve pantalla en el día y ve pantalla en la noche y va a quedarse Sí, ciega. Use mejor el sí, lo que libro. pasa es que aquí lo tenía. Ya, artículo 77, comienzo y vencimiento del término. El término empieza a correr en forma común con respecto a todas las partes, desde el día hábil siguiente a la última citación o notificación. Su vencimiento ocurre el último momento hábil de la jornada laboral. ¿Qué significa esa lectura? Marco Villasís. Sí, doctor. Alguien que ponga también, alguien que arme con ese artículo un ejemplo. Lisset Palacio, usted construya un ejemplo con ese artículo. ¿A qué se refiere eso que usted acaba de escuchar, Marcos Villasís? Doctor, es de referente al vencimiento del término. Al ¿Ya? término de la citación o notificación una vez puesta la denuncia. Mm. Denuncia. Demanda sería. ¿Será Demanda, lo perdón, mismo? sí. Demanda, Ya. disculpe. Entonces, a ver, Lisset va a ensayar un ejemplo, por ejemplo, en el caso. Puede ser la contestación de la demanda, le dan 5 días hábiles, o sea, de lunes a viernes, sin contar sábado y domingo, para el vencimiento del término. ¿A quién le da? A la persona, al demandado, para que responda. Ya. A ver, para que quede claro, el término común a que se refiere la norma que está contenida en ese artículo 77 tiene que ver con varias personas demandadas. Vamos a poner que fue demandada la SENAE, fue demandada el Ministerio de la Producción, fue demandado el Ministerio de Finanzas y obviamente, como había dos ministerios, también la Procuraduría General del Estado. Entonces, nos reunimos todos y empiezo a preguntarle a Francis Coronel cuándo fue demandada la SENAE. Entonces ella me dice una fecha. Vamos a poner, la fecha fue hoy día. Y 7 le de pregunto, abril del 2025. ¿fue citada? Le digo, ¿fue citada el día de hoy? Me dice, sí. Fue citada hoy día y en persona, dice ella. ¿Ya? Ya, vieron que pasaba por ahí la directora de SENAE y la citaron en persona. ¿Qué significa citar en persona?
a diferencia de citar por boletas. Pero ¿cuál es el efecto, Juli? Solo se cita una vez. Está César Chalco. Ok, inmediatamente. Es decir, a diferencia de las boletas, que deben ser 3 cuando son por boletas, ¿cómo es el efecto en las boletas y en la persona? Acabo ya de decir César Chalco cómo procede. Y en las boletas, ¿cuándo se considera citado? Después de 3 boletas. ¿Quién habló? 3 boletas. ¿Quién habló? ¿Quién dijo eso? No le escuché. ¿Quién habla? Zúñiga. Ah, ya, pero así como usted está arreglando a su esposo, así como fuerte. Perdón, estoy enferma. Por Ah, eso está me... enfermita. Bueno, no, está bien, ya, está bien. Aunque ustedes las damas nunca han tenido problemas cuando están enfermas. Igual son machas. Dale, son duras de matar son. Así que eso que baja la voz es mentira, porque cuando llega el esposo, ¡yeah! Le pega un grito, y no es que estaba enfermo. Ok, César Chaco está muy bien en el entendimiento de lo que significa citar por boletas. Perdón, en persona. Te cito en persona y a partir de ese momento ya está. Yo no tengo que volverse a citar nunca más, ya está citado. Pum. Y Doctor, la tiene, citación por boletas, perdón, la citación por sí, boletas está en el artículo 55 del COGEP, que ya, indica que si no se encuentra personalmente, al demandado se le citará por medio de 3 boletas en 3 días distintos. Eso ya, es lo que dice la norma. Ajá. ajá. El efecto jurídico es que solamente a partir de la tercera boleta podrá haberse citado completamente a la persona. Así no encuentra la persona, bueno, también consta en el Si texto no- que la sí, puede dejar pegada en el domicilio, en la puerta del domicilio del demandado. que prefieran ustedes que sea por debajo de la puerta, porque ahí en la puerta a pegar eso, viene el vecino o la vecina que le gusta al vecino y le arranca la boleta para que no se entere que lo han citado y que lo han demandado. Y él nunca se enteró, pues. Entonces es preferible que cuando van a citarlo, por debajo de la puerta le dejen la boleta, ¿no? Entonces tengan cuidado. Es como cuando ustedes van a pegar un cartel en un poste. Si lo pegan, lo ponen en el poste con seguridad que se lo van a sacar. Prefieren saber dónde queda y ahí dejen debajo de la puerta la boleta. Si es por boletaje. Si es que lo conocen y ahí está, tome. Usted, sí, ya tome, aquí está, citado por boleta. ¿Ok? Ahí inclusive se ahorra este papel, porque saca copia, mata un árbol para citar a un fulano, mejor. Por persona, mejor. ¿Ok? Ese es el efecto jurídico en cuanto a la diferencia entre persona y por boleta. Pero cuando quisiéramos citar a varios, en este caso pusimos SENAE, pusimos los ministerios y a la Procuraduría, lo que va a pasar es que nos vamos a poner de acuerdo, Francis Coronel, el abogado del Ministerio de la Producción y el abogado del Ministerio de Finanzas y la Procuraduría, para saber cuál fue el último citado. ¿Y cómo fueron citados? ¿Por boleta o en persona? Si hay alguien por boleta, a partir de ese alguien por boleta, el término común corre desde el último citado por boleta. Es decir, si mañana Francis Coronel era la directora y pasó por ahí, usted es Francis, citada en persona, ahí se fregó en ese momento, ya está, citada. Pero Francis llama a la Procuraduría o sube a aquel piso de la Procuraduría y pregunta, oye, ¿ustedes cuándo fueron citados? Nosotros fuimos citados, por decirte, la próxima semana ya. Cuando ya pasó, ya llegamos la próxima semana, fuimos citados.
¿Y fuimos citados por boleta? No, fuimos citados en persona también. Ah, ya, pero ¿cuándo? El próximo martes. ¿Ya? Y el Ministerio de Finanzas aún no es citado todavía, está siendo citado por boleta, igual que de producción. Entonces resulta que todos, que el último citado es en el mes de abril, pero al final del mes de abril. A pesar de que Francis y la Procuraduría fueron citados antes, el tiempo de la citación del último por boleta, de a partir de ese momento se empieza a contar el tiempo para contestar la demanda. ¿Ya? A partir del último. Ese hace de término común para todos los anteriores. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia siempre de coordinar entre demandados quién fue el último citado, porque ese tiempo es fantástico para poder seguir armando una buena contestación a la demanda. ¿Ya? Como consecuencia de ello, entonces, ese es el término común. A eso se refiere cuando dice comienzo y vencimiento del término. El término empieza a correr en forma común con respecto a todas las partes desde el día hábil siguiente a la última citación o notificación. Su vencimiento ocurre en el último momento hábil de la jornada laboral. Es decir, comienza a decurrir a partir del último citado y termina hasta el último momento hábil de la jornada laboral del día en que va a vencerse. Como aquí a las 6, a las 5 ya no hay nadie en la función judicial, se entendería que debería entregar la contestación a la demanda. Todos, los 4 demandados, SENAE, Producción, Finanzas y Procuraduría, el día 30 a partir del último citado. ¿Estamos de acuerdo? Les tomo examen eso. Mire que se los firmo ante notario. Les firmo ante notario. Les tomo la pregunta de examen sobre el tiempo de término común. Y les voy a pedir que pongan un ejemplo inclusive. Fácil. Okay. Vamos a leer el artículo 291, por favor. Francis Coronel. Artículo 291. Sí. Coger. Calificación de la demanda y contestación. Presentada y admitida la demanda, la o el juzgador ordenará se cite al o a los demandados en la forma prevista en este código. La o el demandado tendrá Francis, ¿cuál es el artículo de la citación? 291. 50, 50 y ¿cuánto fue usted encontró por ahí? 54. 54 en El adelante. que yo le leí era el de la citación. Concuérdenlo con este 291. Concuérdenlo con el 291. Yo sé lo que les digo. O en Citación concordancia con el personal, artículo tal. Sí. 54 y 291. Ya. Perfecto. Voy de nuevo. Sí. Artículo 291. Calificación de la demanda y contestación. Presentada y admitida la demanda, la o el juzgador ordenará se cite al o a los demandados en la forma prevista en este código. La o el demandado tendrá 30 días para presentar su contestación a la demanda. Este término se contará desde que se practicó la última citación, cuando las o los demandados son varios. Si al contestarla se reconviene al actor, la o el juzgador, en los 3 días siguientes notificará y concederá a la o al actor el término de 30 días para contestar. Previamente a sustanciar el proceso, la o el juzgador calificará la demanda, la contestación a la demanda, la reconvención, la contestación a la reconvención y procederá conforme lo previsto en las disposiciones generales para los procesos. ¿Ok? Miren ustedes. ¿Dónde ustedes, vamos a hacer una pregunta capciosa, ¿dónde ustedes encuentran las proposiciones de un actor
y de un demandado. Es pregunta capciosa. Pero lo acaban de escuchar de Francis, donde está la proposición del actor y el demandado. ¿Y en la demanda? También es la proposición. Las proposiciones se encuentran en la demanda, en la contestación a la demanda, en la reconvención y en la contestación a la reconvención. ¿Qué es una reconvención, César? ¿Qué es una reconvención? No. La contestación no es la La contrademanda. contrademanda, la contestación es aparte. Es La otro. o sea, yo puedo decir, contesto la demanda en los siguientes términos. Y en el mismo nivel, después de haber contestado la demanda, digo, en virtud de existir una obligación conexa con la demanda contestada en este momento, reconvengo en los siguientes términos, señor juez. Y reconvengo en ese momento. Ya después hablaremos de la reconvención, hablaremos de la contestación a la demanda, hablaremos de la demanda, pero que se enteren todos que hay proposiciones únicamente nacidas en la demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención. Un actor puede ser demandado al mismo tiempo. En la reconvención. Muy bien. ¿Ya? Y un demandado puede, ya, y un demandado puede ser actor al mismo En la tiempo. reconvención. Muy bien, muy bien, muy bien. Esas preguntas así, ¿no? Ese de ping-pong, preguntas de ping-pong. Ok, hasta ahí nos vamos a quedar, señores, damas y caballeros. Nos veremos el día jueves. El día jueves. Jueves, porque es primo del viernes. Perfecto. Lo más seguro, César, es que vayamos a cambiar vayamos a cambiar el tema. Un tema que va a ser, pero esos temas que le van a usted a hablar demasiado en su situación de tesis. Ok, listo. Que tengan buenas noches, descansen, sigan comiendo el arroz con menestra que dejaron ahí a media. Hacemos otras clases. Ángelo, Gracias. Ángelo, tiene aquí tiene arroz aquí. Ángelo, tiene arroz aquí. Ahí tiene arroz. Tiene arroz ahí.